Tema del día: depredadores y psicópatas en el clero. Esto es una noticia en Psychology Today del 2014, pero yo recién aprendí acerca de esto y me pareció interesantísimo. Y este Psychology Today es un sitio web con noticias sobre la psicología, y publicaron un artículo, un estudio que se hizo acerca de los trabajos que escogen las personas psicópatas o sociópatas. Sí. Dice: ¿por qué podrían encontrar psicópatas en mayor número en una profesión y no en otra? Según el artículo, las posiciones de CEO o presidentes de empresa atraen a los más psicópatas, pero la única carrera que me llamó la atención es la del clero, octava en línea detrás de los policías, de acuerdo con el artículo. Antes de las revelaciones relativas a los sacerdotes católicos abusando de los niños, uno no pensaría en los depredadores que entran en el clero. Sin embargo, eso es una realidad. Lo que nos plantea la pregunta: ¿por qué un llamado psicópata se vería atraído al clero? Un psicópata es alguien con trastorno de personalidad antisocial, alguien con trastorno de conducta, un narcisista agresivo o alguien con trastorno de personalidad desasociativa, como la máquina Denson. Los depredadores buscan estar en organizaciones, cualquier organización, por una variedad de razones que les son tanto útiles como beneficiosas, pero que pueden no ser claras para nosotros, incluyendo, por supuesto, el poder conducir mejor sus actividades predatorias. Pero hay algo perturbador sobre por qué elegirían al clero, o por qué se unirían a una organización religiosa de cualquier tipo. Es inquietante porque la mayoría de nosotros no pensamos en estas cosas, porque no somos psicópatas. La mayoría de la gente no piensa como un depredador, pero a continuación hay algunas ideas que deberían hacerte pensar. 1. Dentro de las organizaciones, los depredadores tienen acceso a un grupo listo y disponible de víctimas potenciales. Dentro de una orden religiosa, esas víctimas potenciales les son identificadas al depredador, quien sabe con qué frecuencia se reúnen y en dónde. Servicio dominical, por ejemplo, a las 11, en la capilla local, etc. 2. Algunas organizaciones religiosas exigen que los miembros expongan sus faltas, pecados o flaquezas en público o en entrevistas privadas. Esto es maná del cielo para los depredadores que luego utilizan esa información para mejor acceder o atacar a sus víctimas. Información como esta sirve para proporcionar todas las debilidades explotables que un depredador necesita. 3. Hay gente chismosa en la mayoría de las organizaciones, y en las organizaciones religiosas no es diferente. Estos canales sociales informales pueden ser muy efectivos para divulgar quién fue promovido en su trabajo, quién tiene dinero extra, quién se está yendo de vacaciones, quién necesita ayuda financiera, quién está teniendo problemas matrimoniales y ahora está solo o vulnerable. 4. Dentro de una organización religiosa, los individuos de diferentes estratos sociales se asocian entre sí con mayor facilidad que en la sociedad en general. Esto le da al depredador de bajo estatus social acceso a personas que a menudo viven y se socializan dentro de las comunidades restringidas o cerradas y que de otro modo les sería imposible atacar. Por ejemplo, alguien vive en un barrio privado y yo no puedo ir al barrio privado, pero nos conocemos en la iglesia. En otras palabras, si uno no puede entrar al country, se puede tener acceso a esas mismas personas socialmente de nivel más alto en una reunión de la iglesia. Es una técnica favorecida de los estafadores, especialmente en esquemas piramidales. Y, como ya he dicho varias veces aquí en el programa, el FBI ha determinado que Utah tiene una epidemia de esquemas piramidales. Y muchos de los esquemas piramidales en el mundo han empezado en Utah. Además que, bueno, ya voy a hablar de eso también, pero el hecho de, por ejemplo, es un obispo, ¿no? Un obispo es el cargo más alto en el barrio. No hay nadie más venerado que el obispo. Y si el obispo es un estafador, todo el mundo va a confiar en el obispo. Y si el obispo nos ofrece una gran oportunidad económica, le vamos a creer. Y si tenemos el dinero, seguro que se lo vamos a dar. Entonces, por eso tenemos esos dramas, ¿no? La confianza en el líder. 5. Muchas organizaciones religiosas predican el perdón incluso para los delitos. Para los depredadores, esto es verdaderamente un regalo del cielo. Esto significa que si son atrapados, pueden pedir perdón y lo más probable es que se les dará
se les dará el perdón en un esfuerzo piadoso, pero ingenuo, para ayudarles a aprender de sus errores. Desafortunadamente, el depredador ve esto como una oportunidad para afilar sus habilidades y para cometer su crimen de nuevo. Esta vez, tal vez más cuidadosamente. En el caso del hermano Curtis, ¿no?, que yo hablé acerca de ese caso, un hombre que sistemáticamente violó a docenas de chicos en la iglesia, su acceso a estos chicos fue gracias a que sus obispos lo perdonaron una y otra vez y le continuaron dando llamamientos con acceso a esos jóvenes. En el caso del violador de West Virginia que mencioné en el programa anterior o el otro, el obispo prefirió creer que este muchacho era un buen chico, de una buena familia mormona, y por lo tanto decidió que era inocente, lo que llevó a que se abusara de muchos chicos más. Número 6. Debido a que las organizaciones religiosas predican el amor fraternal, incluso cuando alguien ha cometido crímenes horribles, habrá aquellos lo suficientemente crédulos como para defender al depredador o dispuestos a mirar hacia el lado. Como vimos también con el caso del director ese de la película del Templo, Wanagan o algo así. Al tipo, después de que incluso confesó que había abusado sexualmente de un menor, miembros de la iglesia todavía lo defendieron y lo apoyaron con pancartas y lo abrazaban. ¿En serio? 7. Otra ventaja para el depredador en una organización religiosa es que si lo atrapan, él o ella puede decir muy convenientemente que fue culpa de Satanás. Ya sea que estafe a alguien que se aproveche de los ancianos, llevando a cabo trampas financieras, como uno que hacía eso en mi barrio en Argentina, en Córdoba. Se aprovechó tanto de un viejito, se le metieron en la casa, vivieron gratis y se lo jodieron tanto que el viejo se terminó muriendo. Fue un caso horrible. O incluso que abuse de los niños, el depredador simplemente tiene que decir que el diablo lo tentó y eso es todo. Los depredadores saben que pueden confiar en una cierta porción de la población que va a tragarse ese argumento y por eso lo utilizan, porque es eficaz. 8. Si el depredador está en una posición de autoridad dentro de una organización religiosa, él o ella puede decir que está siendo perseguida por los enemigos de la iglesia o de la organización. Por lo general, cuando yo informo de un crimen oculto por la iglesia, me acusan de ser un antimormón en lugar de prestar atención al crimen reportado y por qué lo reporto. Cualquier escrutinio externo del depredador, dice el artículo, es caracterizado como ellos, los incrédulos, contra nosotros, los fieles. Esto a menudo obliga al grupo a cerrarse en apoyo de su líder, como vimos con David Koresh y Jim Jones. Y por supuesto, argumentarán que como somos afuerinos, desconfiamos del líder o del depredador porque no entendemos el espíritu, no tenemos fe o porque somos haters. Para el depredador con base religiosa es muy conveniente etiquetar a estos individuos como enemigos de la iglesia, del Señor, de la congregación, del profeta, del líder, de los líderes, de la libre práctica de la religión y un ataque a los ungidos, los fieles o los justos. Una vez que etiquetas a alguien como un enemigo, realmente saca a luz a los verdaderos creyentes. Esto es exactamente lo que sucedió cuando primero se hicieron las investigaciones contra Warren Jeffs, el mormón polígamo, más tarde condenado por agresión sexual a 2 niñas. Y eso es lo que Oakes nos advirtió también cuando dijo que nunca debemos criticar a los líderes de la iglesia, incluso cuando la crítica es verdadera. Si el depredador se convierte en un líder dentro de la organización, o si tiene suerte y se convierte en el jefe de una iglesia o grupo religioso, entonces él o ella es inmediatamente revestido con poder y autoridad, poder moral, que meras corporaciones no tienen. Tengan en cuenta que la mayoría de las personas todavía tienen un alto respeto por sus líderes de la iglesia y están dispuestos a darles mayor latitud y el beneficio de la duda, como dije acerca de los obispos que se aprovechan de la gente. 10. Los depredadores pronto se dan cuenta que la capacidad de invocar a una deidad en su defensa es una poderosa carta para sostener que triunfa sobre todos los demás argumentos. Siempre pueden decir: me conmovió el Señor para hacer esto o aquello, me fue mandado por Dios esto o aquello, o es la voluntad del Señor hacer esto o aquello. Y esto es exactamente lo que sucedió con la política anti-LGBT que la iglesia promulgó. Nelson dijo que la política era la voluntad del Señor, pero cuando sintió la indignación pública, el Señor cambió de opinión. 2 años después, podemos culpar a Dios de cualquier cosa si somos profetas. Ese es un argumento duro, de fe y emocionalmente cargado, difícil de refutar, especialmente para los creyentes que ya han gastado tiempo y dinero en una organización. Y seamos claros, los depredadores aman que pueden hacer esto. Una vez más,
esto es precisamente lo que Warren Jeffs hizo con la ayuda de madres repugnantemente cómplices que ofrecieron voluntariamente a sus hijas para su placer sexual. Increíble. Y también, por eso yo creo que mucha gente no se va de la iglesia, porque le han dedicado tanto tiempo, le han puesto tanto esfuerzo, tanta emoción, tanto sentimiento, que irse sería reconocer que uno desperdició todo eso. 13. Los depredadores saben... nos salteamos algunos, porque algunos son medio irrelevantes, medio aburridos. 13. Los depredadores saben o pronto aprenden que la sociedad tiende a venerar y no cuestionar la dignidad religiosa. Personas de alto estatus, tales como entrenadores famosos, personalidades de la televisión, políticos y así sucesivamente, a menudo reciben una gran latitud hasta el punto en que las acusaciones de mala conducta, incluso delitos graves, a menudo se ignoran. Imagínense en el caso de un religioso. Los padres pueden confiar más en un líder religioso que en la persona promedio. Como la historia nos ha enseñado, pueden descartar las acusaciones hechas por sus propios hijos sobre abusos sexuales por parte de un líder religioso o no harán nada para no tener que llamar la atención a sí mismos. Es muy difícil para los padres, especialmente los de origen humilde o que son profundamente religiosos, ir en contra de un líder popular o carismático, en contra de la iglesia o de una orden religiosa grande y bien financiada. A menudo, como bien sabemos ahora, el temor a la retribución, el ostracismo o la marginación social o la excomunión mantienen en silencio a las víctimas y a los padres. 15. En la mayoría de las culturas, los niños pagan deferencia a las figuras de autoridad, especialmente a las religiosas. Sabiendo esto, el depredador casi sin duda puede contar con que los niños respetarán sus peticiones y mantendrán tales asuntos secretos. Claro, si el obispo le dice, no contés nada para no meterte en problema, el niñito dice, bueno, este es mi obispo, él sabe algo que yo no sé, entonces mejor me callo. Hay amplia evidencia de esto en la historia, la psicología social y miles de demandas legales. Los depredadores, sociópatas, están a nuestro alrededor. En cualquier lugar, del 1 al 4% o tal vez más, de cualquier población, según los investigadores, se compone de personas que son depredadores sociales. O sea, piensen, en un grupo, ya sea de 25 personas o de 100 personas, es probable que al menos una de esas personas sea un sociópata. Estos pueden tratar de unirse a las organizaciones para recibir los beneficios adicionales que estas organizaciones traen. No es la organización, son las personas que buscan usar esas organizaciones para la depredación que son el problema. Las personas que buscan organizaciones religiosas porque allí pueden atacar más fácilmente a las víctimas y hacer mucho más daño son nuestra realidad.